Hoy nos acompaña Rafael Gallego, que es el vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en casa como todos, como debemos estar todos. Por ahora, esperemos. Sí. Rafa, en primer lugar me gustaría preguntarte un poco por la situación actual, no solamente desde el punto de vista de las agencias que representas, sino también en general desde tu perspectiva del sector turístico. Bueno, en el caso de nuestros sectores, evidentemente el que más se está viendo afectado por una realidad al trabajar por cuenta de otros y encontrarnos con situaciones como que IATA no está devolviendo el dinero, reembolsando el dinero en los pasajes, nos vemos obligados a enfrentarnos a los clientes, a explicarles esta situación, a cambio de su dinero les tenemos que entregar un bono. Pues nos estamos encontrando de alguna manera con muchos clientes comprensivos, pero hay otros que con toda su razón también del mundo, pues reclaman sus importes. Probablemente no, seguro, es un sector que vamos a vivir una crisis, vamos a tardar más en recuperarnos que otros, dado que no tenemos ningún tipo de inmovilizados, o sea, nosotros lo que no vendemos hoy no lo vamos a vender ya mañana, a diferencia de, bueno, pues de cadenas hoteleras o de compañías aéreas que no dejan de tener inmovilizado que pueden poner a producir en el futuro. Se habla mucho, Rafa, se está hablando mucho de más que de la fortaleza, ¿no? De lo que tiene que suponer el mercado español cuando esto se reactive para los propios destinos españoles. ¿Tú crees realmente que eso va a ser así? ¿Va a ser el emisor español el salvavidas de los destinos? Sí, sí, sin ninguna duda. Es evidente que lo primero que se va a recuperar va a ser el emisor español. Ya lo vivimos en anteriores crisis, lo que pasa es que se nos han olvidado, las de crisis de finales de los años 90, las crisis que vivimos comenzando el siglo XXI, y por tanto tenemos puesta toda la confianza en el emisor nacional para recuperar todo lo que son nuestras zonas de costa, y abogando en eso estamos, o sea, estamos intentando mandar un mensaje en dos líneas. La primera, evidentemente, a los compañeros del sector alojativo, en el sentido de que, bueno, que tenemos que arrimar todos el hombro, que hay que intentar abrir sin que tenga, evidentemente, sin que le cueste al empresario un solo céntimo, pero hay que ir a equilibrio. Es importante que estén abiertos los hoteles por dos razones, porque eso nos va a permitir tener una oferta y redireccionar a nuestros clientes hacia esta oferta. Dos, recuperar el empleo en la hostelería, que genera varios beneficios. Un beneficio económico, como es el hecho de volver a pagar seguridad social, volver a pagar impuestos y generar riqueza en el entorno donde se mueven los trabajadores. Y dos, un beneficio moral para el trabajador. No es lo mismo estar en casa esperando a que te llamen, a que puedas estar trabajando aunque sea al 50%. Y otro mensaje al gobierno en cuanto a lo que se está hablando, porque no hay nada concreto. Desgraciadamente tenemos un gobierno que no está enviando mensajes concretos y que nos hagan de alguna manera saber a qué atenernos, que es cuando se habla de rescatar a las compañías aéreas. Entendemos que lo que hay que rescatar son las rutas. Es evidente desde que haya movilización en nuestro país, todo lo que es la costa peninsular se va a ver beneficiada por la movilidad, pues con coche, con tren o con guagua de los peninsulares, pero hay dos destinos, como es el caso de Canarias y Baleares, que necesitan de alguna manera no, sino la única manera, el transporte aéreo. Y lo que decimos, teniendo en cuenta de lo que se viene hablando, con los datos que estamos manejando, que cambian cada 2 por 3, desde que se empezará a abrir sin la ocupación máxima de los aviones. Lo que estamos pidiendo es que se apueste por estas rutas y que el gobierno subvencione esas plazas vacías, o sea, o pague esas plazas vacías que no puede vender la compañía aérea, evidentemente a precio de mercado, porque también tendrán que hacer ellos
un esfuerzo y olvidarse de momento del beneficio empresarial, porque lo importante es que la maquinaria empiece a fluir. Una vez que la maquinaria fluya, todo será mucho más fácil. Y esto que estoy diciendo no es que de repente me haya levantado una mañana y me haya dado cuenta, haya dicho eureka, como aquí me haya dado cuenta, está la solución. Esto es lo que vienen haciendo nuestros mercados competidores en los últimos 2 o 3 años, como es el caso de Turquía, el caso de Egipto, Túnez, incluso Israel entre este año, Jordania también entre este año, de subvencionar plazas aéreas a compañías que les lleven los turistas. Entiendo que por ahí tiene que ir el camino, o sea, facilitar el transporte en vez de un subsidio, una subvención a fondo perdido en función de generar riqueza en nuestros destinos, y ya posteriormente el hecho de que los hoteles estén abiertos, de que haya conectividad, va también a permitir que mercados emisores tradicionales de España, como es el Reino Unido, como puede ser Alemania, Francia, Italia o todos los países nórdicos, tengan la posibilidad estos tour operadores de generar tráfico a nuestro mercado. Uh-huh. Rafa, tu visión y tu papel en el asociacionismo de las agencias de viaje no solamente ha sido en España, sino también a nivel europeo. Eso que estás comentando precisamente en tu última frase, en tu última intervención, en relación al comportamiento de otros mercados, más allá de los nacionales, del mercado nacional, quiero decir, británico, alemán, nórdicos también, ¿cuál puede ser el comportamiento que tengan los agentes de viaje, las agencias de viaje, las compañías aéreas de esos países en relación a, como por ejemplo pueda estar haciendo España cuando esto se abra, que se haga turismo interior y que esos países también tiendan a las staycations, ¿no? A quedarse en sus respectivas zonas, especialmente, por ejemplo, los alemanes, que son ya muy, muy dados a ello en el norte de Alemania. ¿No es un riesgo también que eso se suceda en los otros mercados emisores? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Puede ser un riesgo que también hemos vivido, por cierto, en los últimos 2 veranos. El hecho de que cuando hay un tiempo muy benigno en estos mercados en verano, perdón, se estanca la demanda hacia nuestro país y se quedan en su propio territorio, es cierto, esa competencia lo hemos notado, pero lo que también es cierto es que muchos de estos grandes tour operadores tienen intereses inmobiliarios en nuestros destinos y por tanto van a estar interesados en poder generar ingresos en sus propios establecimientos. Eso es de gran ayuda. Yo recuerdo en mi época de presidente en Canarias de las agencias de viajes, cuando salía algún titular en la prensa diciendo que, bueno, que algún tour operador europeo había vendido sus hoteles en Canarias y los habían incorporado a su oferta a empresarios canarios, había prensa que me preguntaba, bueno, esto es muy bueno para Canarias. Digo, pues no, no es tan bueno para Canarias. Porque pasa de tener el riesgo el tour operador en tu destino a no tener ningún tipo de riesgo y siempre va a apostar por donde tenga riesgo. No nos olvidemos que hay otro dato importante que antes no me acordé de aportar, que es el hecho de que España siempre ha sido destino, refugio de los turistas cada vez que había algún tipo de situación dramática o catastrófica en destinos competidores. No nos olvidemos de que 3 de cada 7 turistas que nos deberían estar visitando en este momento son repetidores, conocen perfectamente la realidad de nuestro país, pero es que 3 de cada 10 han venido más de 10 veces y conocen cuáles son nuestras fortalezas, que tiene que ver también con la otra pregunta que se plantean, o planteaban siempre con respecto a España es caro, o Canarias, o Mallorca, es caro comparado con otros destinos, y yo siempre negaba la mayor, y niego la mayor. ¿Por qué? Porque cuando un turista de cualquiera de estos países que nombramos antes, de la Unión Europea, para generalizar, compra un paquete para venir a cualquier destino de nuestro país, en el precio no solo lleva incluido lo que está pagando, sino lleva incluido otra serie de situaciones que son
la seguridad ciudadana, superior absolutamente a cualquier destino cualquier mercado del que viene. La seguridad sanitaria. Yo creo que a nadie hoy se le oculta que cualquier turista que nos visita tiene los mismos derechos que un local a la hora de ser atendido por nuestros servicios sanitarios. Y creo que en estas fechas precisamente se está dando una prueba del valor que aportan a nuestro país, pero además del valor que aportan a la marca turística España, la profesionalidad de estos médicos, ATS, cualquier servicio de nuestros hospitales públicos. Lo mismo que sucede con las fuerzas de orden público, la Guardia Civil, la policía, el propio ejército en estos días. Tenemos una marca consolidada que no tiene que ver solamente con el precio, sino con la calidad que envuelve a todo. Y por tanto, eso nos hace confiar, y me hace confiar, y estoy seguro, lo hemos vivido en otras situaciones, que evidentemente no vamos a llegar a las cifras de la temporada pasada, porque no es totalmente impensable, pero que sí que va a producir que vengan turistas a nuestro país, a pesar de recomendaciones de sus países a que se queden en su entorno o tipología como el clima, otro tipo de situaciones. Aparte, ya digo, sobre todo lo más importante, muchos turoperadores europeos tienen muchos intereses en nuestro territorio. Rafa, rápidamente, ¿cuáles son los productos, como gran conocedor que eres de la agencia de calle, cuáles son los productos que realmente, los productos turísticos, quiero decir, que realmente van a poder tener más salida, por lo menos en la parte inicial? Nos quedan dos preguntitas, con lo cual te rogaría sí, un poco más de brevedad. Evidentemente ya hemos dicho, el primero es nuestro propio país. Segundo, la larga distancia, sobre todo hacia Asia, estoy convencido que va a tener aceptación. Y la duda que nos queda, y yo tendría, porque el miedo, apuntaba antes, que era subjetivo, tiene que ver con el precio. Ya lo vivimos en la crisis 2008-2013, aunque sí es cierto que aquí eran otras razones, los cruceros. Si son capaces de que el precio que se ponga haga superar el miedo a viajar, yo diría que nuestro propio territorio, Asia, se va a ver fortalecido y en larga distancia, y volveremos a ver otra vez los cruceros como un producto importante de venta en nuestro país. Supongo que larga distancia dependiendo de la disponibilidad aérea, ¿no? Sí, bueno, yo mantengo semanalmente conversaciones con 2 o 3 compañías aéreas y me consta que el tema de Qatar Airways, Emirates están muy interesados en que se abran para mantener esas rutas, porque además me consta que esas rutas están volviendo a funcionar. Tenemos el ejemplo de China, se ha abierto y los propios chinos se están moviendo dentro de su territorio con cifras anteriores a esta situación. Es evidente que todo esto estamos hablando hoy, 13 de abril. Estamos hablando dentro de lo que sería un desarrollo normal de los acontecimientos, pero como nos tiene el gobierno sorprendido cada 2 por 3 a sacar noticias que contradicen las que han dado horas antes, pues dependemos de eso. Pero si, insisto, 13 de abril, las circunstancias que estamos, y si todo se tiene que desarrollar, como hoy estamos viendo que se han vuelto a abrir la posibilidad de ir a trabajar para una serie de profesionales, y veíamos las imágenes en televisión donde el metro de Madrid volvía a estar lleno. O sea, entendemos que evidentemente, dependiendo de esas incógnitas y de esos condicionantes. Exactamente. Rafa, se habla mucho del sector que representas, las agencias de viaje, de la atomización, de las pequeñas empresas familiares en muchos casos. Había una asignatura pendiente que era la concentración en los últimos años, que parecía que se estaba dando, pero que bueno, que ha habido mucho movimiento hacia un lado y hacia otro en ese sentido. Pero lo que sí es cierto es que la realidad financiera, económica, incluso social del perfil de la agencia de viajes en España, pues es cuando menos de una pequeña empresa con ciertas dificultades ante el estancamiento, la paralización o incluso el cierre de la actividad. ¿Cuál es la fotografía que te atreves a hacer tú de cómo pueden salir las agencias de viaje? Y estoy hablando de lo crudo, de la realidad,
impactadas de esta situación? Me refiero a cierres, me refiero a concentración. ¿Cuál es la fotografía que nos hace, Rafa? Pues mira, y tiene que ver mucho con los estudios que presentan ustedes periódicamente en cuanto al modelo de negocio que hay en nuestro país. Hay aproximadamente un 27% de autónomos que probablemente son los que menos en donde menos cambio va a haber. Probablemente incluso en el autónomo va a aumentar el número de autónomos. En las medias, en las agencias medias, lo que va a haber es mayor concentración porque ya estamos teniendo conversaciones. La única manera de sobrevivir a estas situaciones, a esta situación, va a ser volver a recuperar el hecho de la concentración, porque recordarás que hubo una época donde se hablaba de la especialización. Esta pandemia, esta crisis, está llevando por delante la especialización. Aquellos que se hubiesen especializado en corporate o en determinados destinos de América son los que más están sufriendo. Ya digo, mayor número de autónomos, concentración en las agencias medianas, y en las grandes es que no queda más que concentrarse. O sea, está ahora la operación de Globalia y Barceló, y el resto no hay posibilidades, entiendo de momento, a que haya mayores concentraciones. Y ya para terminar, la última, hablaba Rafa antes de la situación que estamos ahora, de las declaraciones políticas que nos estamos encontrando, declaraciones políticas de un perfil quizás más sanitario, económico, de las medidas que se están teniendo que tomar, pero luego hay otro tipo de declaraciones que están más enfocadas, desde luego, al sector turístico y a la actividad turística. Y hablo de declaraciones tanto aquí, a nivel ministerial, como a nivel europeo. Declaraciones que, en el caso, por ejemplo, europeo, han instado a no viajar directamente en los próximos meses. Me hacías una mención antes de comenzar que te gustaría hacer algún comentario sobre ese tema. Tienes tu plataforma para finalizar tu intervención. Pues empezamos por la última, la de la Unión Europea. O sea, no estamos totalmente estamos en desacuerdo con ese tipo de declaraciones, sobre todo porque se hablaba de no reservar. La reserva no lleva consigo más que un compromiso de viaje. Primero, no hay un pago, y segundo, y aunque hubiese un pago, nos han dotado tanto nuestro país como están dotando el resto de los países de la Unión Europea, las agencias de viajes, de una posibilidad de reembolso de cambios. Por tanto, no entiendo cómo se puede hacer este tipo de recomendaciones. Bueno, puedo entenderlo desde el desconocimiento que hay hacia lo que representa el sector de las agencias de viaje y los turoperadores europeos en la economía de Europa. Y en cuanto a las declaraciones de nuestros políticos, también salió hace poco la ministra de Turismo diciendo que no se iba a poder viajar en julio, en agosto, que había que estar separados en las playas. Oiga, se contradice totalmente con lo que hacía hace un momento referencia, con la situación que se está viviendo en nuestro país a partir de hoy. El metro de Madrid estaba lleno de gente repartiendo mascarillas en las puertas, pero es que se ha autorizado a que las peluquerías puedan atender en domicilios. Se han abierto las tintorerías, las obras. O sea, se están mandando unos mensajes totalmente contradictorios sin saber lo que va a pasar. O sea, lo que pedimos es transparencia. O sea, si nos dicen, señores, mire, aquí no va a salir nadie hasta junio, cambiamos el escenario, pero el escenario que tenemos al día de hoy es 26 de abril, que nos vamos a ir a mayo, seguro. Entonces, ya digo, los políticos deberían limitarse a hablar cuando los técnicos se los recomiendan. Gracias a Dios, el Ministerio de Turismo de nuestro país tiene históricamente uno de los mejores técnicos de turismo probablemente de todo el mundo. Por eso somos la segunda o la tercera potencia en función de cómo se mida de turismo. Por tanto, dejen trabajar a los técnicos. No quieran salir en televisión para que se les vea la cara y soltar algún tipo de frase que lo único que va a hacer es perjudicar a la primera industria de nuestro país, que colateralmente se lleva por delante, si no funciona, a otros tipos de negocios. Pues Rafa, muchas gracias por tu intervención. Sigue disfrutando de ese confinamiento con vistas, que estoy viendo ahí que estás en un balcón precioso, con buenas vistas. Y espero que pronto podamos tener otra charla como esta, pero ya más presencial y en una situación más normal.
Y gracias a ustedes, sinceramente, por la labor y el apoyo que nos están dando a todo, no solo a la agencia de viajes, sino a todo el sector turístico. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Rafa. Hasta pronto. Hasta ahora.